Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este miércoles 23 de octubre hablando de la trama Coldo. Los investigadores de la UCO de la Guardia Civil han encontrado evidencias de que el empresario Víctor de Aldama pagaba 10.000 euros en efectivo y de forma recurrente a Coldo García. Para abonarlos, el comisionista de la trama se habría servido de terceros, entre ellos el mismo hermano de Coldo García, Joseba García. La UCO divide las entregas en dos tramos. En el primero, entre octubre de 2019 y agosto de 2021, los pagos los habría recibido el propio Coldo García. En una segunda fase, a partir de esa última fecha y hasta septiembre del 2022, el encargado sería Joseba. Los encuentros se producían con una periodicidad mensual y durante ese tiempo, el hermano de Coldo llegó a viajar en 2 ocasiones a República Dominicana para percibir el dinero. Bueno. Coldo, el hombre de confianza de Ábalos, el hombre de confianza de Sánchez, el hombre de confianza de Santos Cerdán, recibía dinero periódicamente de la trama empresarial liderada por Aldama, el de Soluciones de Gestión, que ahora está en la cárcel por el fraude a través de los hidrocarburos, y recibía, pues en fin, unas cantidades no desdeñables. 10.000 euros al mes. 10.000 euros al mes que se entregaban a través del hermano de Coldo, Joseba García. Hermano de Coldo, que recuerden ustedes que fue contratado en la empresa pública Ineco, dependiente al final de Ábalos, del Ministerio de Ábalos, unos días antes de que fuera contratada también Jessica, la amiga de Ábalos. Supongo yo que ambos, el hermano de Coldo y Jessica, serían contratados después de un profundísimo proceso de selección en el que competirían miles de aspirantes a esos puestos de trabajo en una empresa pública. Estoy siendo irónico, evidentemente. Los 10.000 euros se entregaban en mano, o sea, hablamos de dinero bajo manga, de dinero negro, y al menos en un par de ocasiones parece ser que el hermano de Coldo se desplazó a República Dominicana para recoger el dinero en cuestión. ¿A qué iba ese dinero? Pues hombre, nos lo podemos imaginar, ¿no? Sería para pagar en dinero negro a las personas que, perteneciendo a algún organismo público, a la administración pública o a la administración del Estado, pues participaran de una manera o de otra en favorecer o impulsar los negocios de la trama. La verdad es que los datos que la Guardia Civil ha recabado pues son bastante demoledores. Vamos, que Coldo va a tener difícil el evitar ir a prisión. Lo cual, pues bueno, yo en mi foro interno lo que deseo es que contribuya a que Coldo, a su vez, pues trate de quitarse responsabilidad, cooperando con la justicia y dando los datos de para quién hacía los trabajos. Es decir, ese dinero que Aldama daba al hermano de Coldo, presuntamente para que el hermano de Coldo se lo diera a Coldo, ¿era para Coldo o era para los Coldo Masters, los que tenían a Coldo como hombre de confianza? Pues a lo mejor parte y parte. No lo sé. Eso tendrá que determinarlo la justicia. Pero vamos, que las referencias dentro de los informes de la UCO a Ábalos son amplias. De hecho, pues se espera la imputación de Ábalos para algún día próximo. Ya se han cumplido los trámites, el juez de la Audiencia Nacional ha recibido certificación de la pertenencia de Ábalos al Congreso de los Diputados, la Fiscalía ha pedido que se le impute y ya el asunto está pendiente de elevación al Supremo. Todo lo que se refiere al hermano de Coldo, a Coldo
e incluso Ábalos está suficientemente acreditado, al menos de manera indiciaria, en los informes de la UCO. Más allá, es decir, por encima de Ábalos, las referencias son más indiciarias aún, es decir, todavía no lo suficientemente sólidas como para pensar en una posible imputación de Sánchez. Pero vamos, viendo cómo se están poniendo las cosas, pues yo no lo descartaría. Ábalos se ha defendido en las últimas horas diciendo, así lo publica algún medio hoy, perdónenme que no mencione cuál es el medio, pero es que en este momento no me acuerdo, que en realidad a los pagos a Jessica y los pagos y lo del chalet de Cádiz en realidad eso lo pagó él, y que no se ha utilizado un euro de dinero público ni de ninguna trama. Bueno, pues si no se ha utilizado ningún euro de dinero público ni de ninguna trama, nos tendrá que explicar el señor Ábalos cómo demonios logró él amasar el suficiente dinero con su sueldo oficial como para poder permitirse esos lujos. Vamos, no a todo el mundo le sobran 6.000 euros al mes de su nómina para pagar a una señora, ni tiene decenas de miles de euros para disfrutar de un chalet en la urbanización La Alcaidesa en Cádiz. Bueno, veremos cómo va evolucionando el asunto. Veremos si se pide si se produce la elevación de la causa contra Ábalos al Supremo en fechas próximas, y ya pues comprobaremos cómo Ábalos contraataca en lo referente a los indicios que existen contra él. ¿Y de dónde sacaba la pasta la trama de Aldama para darle dinero negro al hermano de Koldo, que supuestamente iba después a Koldo? Porque claro, no todo el mundo tiene 10.000 euros al mes en dinero negro para poder ir transfiriendo a alguien presuntamente como pago por ayudar en operaciones corruptas. ¿De dónde sacaba el dinero negro Aldama? Pues escuchen. Más detalles dentro de este caso. Resulta que el clan chavista de la trama Koldo transfería fondos desde sociedades pantalla ubicadas en el distrito madrileño de Hortaleza. Desde una de ellas, precisamente Unpaid Corporate and Trust, supuestamente se mandaba dinero al comisionista Víctor de Aldama a cambio de favores. Estas sociedades, que sugieren un amplio abanico de actividades tanto dentro como fuera de España, no aportan información financiera. Tampoco hay constancia del número de trabajadores y ni constan cuentas en el registro desde su creación. Lo que sí acreditan es un número elevado de administradores. En el caso de FVF Operaciones Globales, sus máximos responsables son afamados deportistas venezolanos. Según informa The Objective, desde estas sedes madrileñas se movieron al menos 300.000 euros a empresas de Aldama. Las dos sociedades se constituyeron con apenas 3.000 euros. Una, FVF, se creó en mayo de 2023, la otra, Unpaid, en agosto del año 2019. Bueno, pues parece ser que uno de los lugares de donde Aldama sacaba dinero negro a expuertas era de empresas, un par de empresas relacionadas entre sí y vinculadas al régimen criminal de Maduro, que transferían importantes cantidades, no de manera periódica, sino bajo petición de Aldama, con las que luego supuestamente Aldama efectuaría sus pagos en negro. Eso es lo que parece deducirse de la información que la Guardia Civil ha recabado. Nos hemos pasado años hablando de la financiación venezolana de Podemos, ¿verdad? Por cierto, don Juan Carlos Monedero, ¿sigue usted teniendo pendientes de contestar 20 preguntas que le hice sobre ese pago de $425.000 del Banco del Alba? Yo soy muy paciente, no me importa esperar la contestación, pero agradecería que nos aclarara usted esas 20 preguntas para ver en concepto de qué le transfirió a usted el Banco del Alba ese dinero.
Nos hemos pasado años hablando de la financiación chavista de Podemos, de la financiación venezolana de Podemos. Y resulta que al final van a ser unos aficionados. Quien tenía unas relaciones con Delcy Rodríguez extraordinarias, y cuando digo extraordinarias es que en los informes recabados por la Guardia Civil constan los correos que intercambiaban Delcy Rodríguez y Aldama y que reflejan un grado de intimidad, de amistad, de conocimiento pues extraordinario. Quien tenía esas relaciones con Delcy era Aldama, el que luego canalizaba el dinero que le llegaba a través de empresas vinculadas al régimen venezolano, pues se supone que hacia los miembros de la administración socialista que le facilitaban los negocios corruptos. Todo esto, por supuesto, presuntamente y de acuerdo con lo que la UCO va publicando y van informando los distintos medios, incluido The Objective. Bueno, pues lo dicho, a la espera de que se eleve de una vez la causa al Supremo contra Ábalos y a la espera de ver qué decide el Congreso de los Diputados con respecto al suplicatorio que previsiblemente tiene que llegar. ¿Recuerdan ustedes a la Fiscalía Europea? ¿Sí? ¿Recuerdan lo que les dije de que la Fiscalía Europea era en realidad un trampantojo donde irían a morir las causas contra, algunas de las causas contra los que presuntamente se han lucrado durante la pandemia? Pues no me equivocaba, escuchen. En otros asuntos, la Fiscalía Europea ha archivado la denuncia por el contrato de 263 millones de euros en mascarillas que suscribió el ministro de Sanidad Salvador Illa en plena pandemia. El ente europeo decidió no seguir adelante con esta denuncia tras constatar que no se habría producido ilícito en este contrato con FCS Select Products. Sin embargo, vale la pena recordar que esta firma, dedicada al suministro de artículos de marketing de bebidas alcohólicas y cuya propietaria fue condenada por estafa, se convirtió en el mayor proveedor del gobierno de Pedro Sánchez. Por otra parte, la Fiscalía Europea ha archivado la causa abierta por el contrato también suscrito por el Ministerio de Salvador Illa con la empresa china Wei Textile Group. A diferencia de lo ocurrido con FCS Select Products, en este caso sí se abrió una investigación para esclarecer si se cometió o no un delito con la compra de 500.000 batas desechables. Bueno, pues tenemos que la Fiscalía Europea ha archivado la causa por el contrato de cientos de millones de euros a una empresa, FCS Select Products, para el suministro de material sanitario, empresa que, si no recuerdo mal, no tenía trabajadores y que se dedicaba al marketing de bebidas alcohólicas. El Ministerio de Salvador Illa le hizo un megacontrato millonario a una empresa absolutamente desconocida en el sector y que encima estaba presidida por alguien que en 2016 había sido condenada por estafa. Bueno, pues la Fiscalía Europea no ve ningún problema en ese contrato. Recuerdan ustedes cómo se nombra a los miembros de la Fiscalía Europea, ¿verdad? ¿Quién los nombra? ¿De quién depende la Fiscalía Europea? Pues de Sánchez, que es quien al final propone los nombramientos de fiscales para ese órgano. Cuando parte de la causa contra Begoña Gómez pasó a la Fiscalía Europea, ya se lo dije a ustedes, lo pasan a la Fiscalía Europea para dormir el caso y archivarlo. Pues llegaremos a verlo. Aquí hablamos de otro caso, el de las mascarillas por el contrato millonario a una empresa desconocida. El contrato de decenas de millones de euros a una empresa desconocida, sin experiencia en el sector y presidida por una condenada por estafa. La Fiscalía Europea no ve ninguna irregularidad en el contrato. Se supone que la Fiscalía Europea
es una institución creada por la Unión Europea para velar por el cumplimiento de la ley en los distintos países miembros cuando haya contratos públicos que puedan estar utilizando fondos provenientes de la Unión Europea. Es decir, la Fiscalía Europea, en teoría, es una institución, hombre, buena, una institución que trata de velar porque los fondos europeos se utilicen correctamente, ¿no? Claro, cuando resulta que quien nombra a los miembros nacionales de la Fiscalía Europea es el propio gobierno nacional, y cuando ese gobierno nacional resulta que está en curso en una serie de causas que apuntan al desvío de dinero, pues entonces está claro que una institución que en teoría podría ser positiva, la Fiscalía Europea, se convierte en una manera más de que queden impunes todas las corrupciones, y en especial aquellas que afectan a los fondos europeos. ¿Hará algo la Unión Europea para investigar cómo es posible que la delegación española de la Fiscalía Europea considere que no hay ningún tipo de irregularidad en la utilización de fondos europeos para comprar 240 millones de euros en mascarillas a una empresa desconocida en el sector y presidida por una señora condenada por estafa? ¿Hará algo la Unión Europea para ver que Sánchez está utilizando los fondos europeos efectivamente de forma correcta? Spoiler, no lo hará. Pierdan ustedes la esperanza de que desde Europa alguien le pida cuentas a Sánchez o le pare los pies a Sánchez. No lo van a hacer, porque Europa entera, la Unión Europea entera, se ha convertido en un patio de monipodio, y a las pruebas me remito. ¿En qué han quedado el Qatargate y el Morocco-gate? Esa trama de corrupción en la que europarlamentarios socialistas recibían dinero de dos gobiernos extranjeros para defender sus intereses en el Europarlamento. Pues en nada de nada. ¿Ha hecho algo la Unión Europea al respecto? Nada de nada. De hecho, otra vez Ursula von der Leyen ha salido elegida con los votos de ese mismo grupo socialista que estuvo pringado, salpicado por el caso de corrupción del Morocco-gate y del Qatar-gate, lo cual, pues hombre, invita a la sospecha. ¿Hasta dónde se extienden los tentáculos de la corrupción extranjera dentro de las instituciones de la Unión Europea? ¿Por qué a alguien como Sánchez se le permite disponer a voluntad de fondos europeos, y cuando esos fondos europeos se dedican, por ejemplo, a un megacontrato de mascarillas absolutamente injustificable, la Fiscalía Europea dice que no ve ningún indicio de que ahí haya un mal uso de los fondos europeos? Pues a lo mejor, porque es que la Unión Europea no ve que mal que se usen los fondos europeos para la corrupción, siempre presunta, claramente. Bueno, ayer en el Parlamento Europeo la pobre Irene Montero, pues en fin, la obligaron a no hacer el ridículo. Escuchen. Y en el Parlamento Europeo mucha atención a lo que sucedió cuando la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, intentó tomar la palabra mientras vestía una bufanda palestina durante la sesión de ayer en Bruselas. La señora Montero tiene la palabra, pero primero que se quite la bufanda. Señora presidenta, las normas internacionales también impiden los genocidios y aquí está Europa apoyando uno. Esa norma no la cumplen. Señor comisario, ¿por qué siguen dando apoyo a los genocidas? Esto no es una crisis humanitaria, es una invasión y es un genocidio. La vicepresidenta del Parlamento Europeo interrumpió a la eurodiputada para que antes de hablar delante de la plenaria se quitara la bufanda palestina que llevaba puesta. El uso del pañuelo ha generado controversias repetidas dentro de la Eurocámara, como sucedió ayer cuando se recordó el código de conducta de los eurodiputados sobre símbolos y vestimenta. Bueno, pues resulta que va doña Irene Montero a hacer su alegato estilístico antisemita y le pararon los pies.
no se cansa de hacer el ridículo Irene Montero. Irene Montero se piensa que todo el mundo es pues como España, donde aquí parece que vale absolutamente todo. Y resulta que en el Parlamento Europeo pues hay una serie de normas. Tú no puedes salir con un pañuelo palestino al cuello para lanzar tu mensaje político, igual que no puedes salir con una camiseta del, no sé, de Che Guevara, o no puedes salir con una camiseta con el lema no a la inmigración. Vamos, que te puedes ahorrar los mensajes codificados en vestimenta sobre tus ideas políticas. Para expresar tus ideas políticas ya tienes el micrófono, subes al atril y ahí dices las barbaridades que te dé la gana. Pero para posturear, para que en la foto se te saque lanzando el mensaje iconográficamente, pues mira, te contratas una campaña de marketing en alguna parte y posas como te dé la gana. Pero el atril del Parlamento Europeo no está para hacer tus performances. Bueno, así se levanta España y así se acuesta Estados Unidos, tal como nos cuenta nuestro querido tertuliano Omuloni. Esta semana se celebran en Washington las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional, del FMI y del Banco Mundial, que son al fin y al cabo el encuentro de los ministros de Economía o de Finanzas, según el país, de todo el mundo. Y en este evento se habla de los temas globalistas que todos tenemos en mente, del género, del clima, de más impuestos a los ricos, con muchísimas comillas de los ricos, y que son los mismos temas, los mismos asuntos de los que habla Kamala Harris en su campaña y de los que ha venido hablando desde que tiene presencia política. Claro, estas reuniones coinciden cada 4 años con las elecciones estadounidenses, bueno, con la campaña, con la aproximación a los comicios. Cabe preguntarse si esto es una injerencia, si esto es una manera de influir internacionalmente en unos comicios nacionales. Y podría ser, puede que sí, pero lo cierto es que la influencia va a ser mínima, va a ser muy pequeña si es que tiene algún tipo de influencia. Porque de lo que se habla en Washington, o en Manhattan, en Nueva York, o en Los Ángeles o en Chicago, nada, absolutamente nada tiene que ver con lo que se habla en el resto del país, sobre todo en el medio rural estadounidense. Y eso es, al fin y al cabo, el gran talón de Aquiles de Kamala Harris, que cuanto más sale en los medios de comunicación, cuanta más presencia en actos políticos tiene, más conocida es, después de 4 años oculta, aunque ha sido vicepresidenta, y menos importancia, menos posibilidades tiene según las encuestas. Se encuentran ante un dilema. O sigue hablando de los temas que importan en Washington, o de los que se habla en Washington, se habla en Nueva York, se habla en Los Ángeles, se habla en Chicago, y va a tener muy buen resultado en esas ciudades. Aquí en Washington va a tener entre un 90 y un 95%, pero lo va a tener, hable de lo que hable. O cambia de tema y aspira a tener un buen resultado en todo el país. Porque si sigue con los mismos asuntos, es muy posible que sus opciones de volver a la Casa Blanca como presidenta y no como vicepresidenta sean muy, muy pequeñas. Muchísimas gracias, don Antonio Omuloni, director de La Gaceta.